Adéntrate en el fascinante mundo de la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana. Acompáñanos a explorar los límites del conocimiento humano y el futuro que nos espera junto con expertos en Cienciacional. Muy buenas tardes, estimado auditorio público que nos está viendo, nos está escuchando a través de La Quimbomba Radio, este espacio que nos abre las puertas para compartir con ustedes sobre ciencia, tecnología, innovación y muchas cosas muy interesantes, y también, ¿por qué no muy divertidas que vamos a estar tocando cada jueves con ustedes? Les recordamos que este espacio se llama Cienciacional, un espacio que está realizado por el Centro de Investigación Científica de Yucatán, por supuesto con la plataforma y el apoyo de La Quimbomba Radio. Estamos muy contentos de compartir una vez más con ustedes un nuevo episodio donde a lo largo de 40 minutos, 45 minutos vamos a estar charlando y como siempre tenemos invitados muy especiales, cada uno con una particularidad, con una área de especialidad y siempre es muy enriquecedor poder estarles escuchando. Muy bien, el día de hoy les recuerdo mi nombre es Julio Domínguez del Departamento de Divulgación del CICI y voy a estar compartiendo con ustedes este episodio que se titula El monstruo de los plásticos. Y bueno, por supuesto que siempre tenemos a un invitado y en esta ocasión pues es Mónica Stephen Correa Durán, que nos va a estar acompañando en este episodio y pues les voy a presentar quién es nuestra invitada. Ella viene directamente desde la Unidad de Materiales del Centro de Investigación Científica de Yucatán. Entonces, Mónica Stephen Correa Durán es licenciada en Ingeniería Química, petrolera por la Universidad Popular de Chontalpa. Es maestra en Ciencias Poliméricas por el CICI, particularmente el Centro de Investigación Científica de Yucatán, y actualmente está en el 8º semestre del doctorado. O sea, ya estás casi siendo doctora en ciencias, Stefan. Mónica, qué bueno que nos acompañas el día de hoy y que vas a estar compartiendo con nosotros los siguientes minutos para hablar sobre el monstruo de los plásticos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julio? ¿Y qué tal a todos las personas que se tomaron el tiempo desde acompañarnos desde sus casas, sus carros, en cualquier lugar? Agradezco mucho que pues tengan esta inquietud de conocer un poco más del tema que vamos a hablar el día de hoy, que es el monstruo de los plásticos. Y bueno, yo me siento muy contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues creo que hoy va a ser un día donde vamos a tener, yo creo que les adelanto un poco de todo, así que espero que se la pasen muy bien, al igual que yo. Muy bien, pues estamos listos para iniciar, Mónica. Y la primera parte siempre de este podcast es saber quién es ella, quién es la persona que nos está acompañando en este micrófono. Y ya conocimos tu título, ya conocimos qué es lo que estudiaste, pero también nos interesa mucho a nivel de inspiración y las personas que nos escuchan, sobre todo si hay jóvenes que están todavía en nivel preparatoria y licenciatura, pues a veces es muy motivante poder conocer la parte más humana y personal de los invitados y de las invitadas. Y nos gustaría saber de ti. Pues esta parte, ¿cómo fue tu inicio en el mundo de las ciencias, Mónica? ¿Cómo fue que tú un día decidiste, quiero dedicarme a la ciencia, o fue un proceso paulatino que fuiste descubriendo en el camino quizá de tu infancia o ya en tu juventud? Platícanos un poco sobre este tema. Pues mira, Julio, am, yo no tenía en claro desde que era niña ni adolescente que me iba a gustar la investigación o que me iba a llamar tanto la atención. Eh, yo estudié ingeniería química petrolera, como lo mencionaste, y en el camino tuve la fortuna de en 4º semestre encontrarme con la doctora Gloribet Bolio, la cual me permitió conocer eh, pues la química de un modo diferente, porque tal vez en ocasiones escuchamos química petrolera y lo único que nos imaginamos es gasolina, petróleo, plataformas petroleras. Y bueno, la doctora Gloria me mostró un panorama muchísimo más amplio y bueno, de ahí poco a poco fui profundizando en algunos temas, en específico en los materiales poliméricos en la universidad. Hice algunos proyectos, tanto en el área de materiales poliméricos como en el área de energías, porque también me gustaba mucho el área de energías alternativas. Y bueno, también había otra área que me gustaba mucho, que era la nanotecnología. Entonces, afortunadamente tuve la posibilidad de explorar las tres áreas que me llamaban la atención, aunque yo era ingeniera química petrolera, o bueno, soy ingeniero químico petrolero, pero tenía ciertas inquietudes y poco a poco fui... em, pues encontrando mi camino, ¿no? Por así decirlo. En la ciencia. Oye, Mónica, ¿y cómo fue para ti el hecho de estar en una ingeniería química petrolera cuando generalmente se estereotipa que estas áreas son como para los hombres? Entonces, creo que es un buen momento para tocar este punto y seguir desestigmatizando esta área y decir que que la ciencia es para todas las personas, ¿cierto?
Sí, en definitiva, la ciencia es para todas las personas. Bueno, yo como ingeniero químico petrolero mujer o ingeniera, fue, pues, creo que en definitiva fue, o sea, no recuerdo nada memorable, ¿no? De donde hubiera algún tipo de distinción. Afortunadamente, en la Universidad Popular de la Chontalpa hay muchas mujeres ingenieras, ya sea civiles, eléctricas o químicas petroleras. Entonces, no era un ambiente como que muy extraño o ajeno. Sí debo de resaltar que en mi salón éramos en algunas clases 55 personas, pero, y de esas 55 personas, tal vez habíamos 8 mujeres, ¿no? Entonces sí, los números hablan por sí solos, ¿no? De 55 que seamos 8, bueno, es ligeramente un poco más del 10%, se va acercando al 20% de la población, del alumnado, ¿no? Sin embargo, nunca experimenté ninguna clase de sentir Discriminación. discriminación, de sentirme diferente. La pasé, la verdad, muy bien a lo largo de la carrera y creo que también mis compañeras y pues pude aprender muchas cosas también referente a la ingeniería y bueno, a veces estar rodeada de hombres en vez de ser algo malo, pues es un ambiente donde a veces te quieren proteger un poco más, ¿no? Depende de las personas con las que te topes en el camino, honestamente. Claro, pues entonces tú fuiste como un caso en donde pues te fue muy bien. Sí, en definitiva no hubo alguna diferencia marcada o alguna herida por ahí por estudiar ingeniería y ser mujer. Fui muy afortunada, lo reconozco, porque he escuchado de casos donde la situación es muy diferente y también en cuestión de los maestros, creo que afortunadamente en la Universidad Popular de la Chontalpa tenían ese espíritu de hacer buenos ingenieros, ingenieras, no había esa distinción, ¿no? Claro. Súper bien. Oye, Mónica, y actualmente ya cursaste tu licenciatura, terminaste, ¿y cómo fue que decidiste ingresar al posgrado? Porque ya al meterte a una maestría y un doctorado, pues tiene como dos vertientes. Una, a lo mejor especializarte técnicamente o muy particularmente en algo específico para tu vida productiva. O el otro camino es ir a la investigación científica. ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué decidiste irte a la maestría y luego al doctorado? Ok. Esta es una pregunta muy, muy buena y qué bueno que la realizan. Como yo les comentaba previamente, a mí había diferentes áreas que me llamaban la atención. Yo estaba segura que como ingeniero químico petrolero, si decidía estudiar en la industria del petróleo, había la única área que me llamaba la atención a mí particularmente era el área de desarrollo e investigación que tienen ciertas compañías como Halliburton, Schlumberger y algunas otras como Shell, por decir algunas, ¿no? Sin embargo, como les comentaba, conocí a la doctora Gloria y me permitió ampliar el panorama y darme esta oportunidad de atreverme a explorar otras áreas, porque a veces es muy fácil quedarse con lo que uno ya sabe, con lo que uno está familiarizado, ¿no? En este caso yo estaba familiarizada con ser ingeniero químico petrolero. En ese momento estaba en cuarto semestre, a la mitad de mi carrera, llevando una de las materias más pesadas, si no es que la más pesada como ingeniero químico petrolero, que es termodinámica, así como las operaciones unitarias. Sin embargo, pues tuve ese apoyo de parte de la doctora y poco a poco, pues las cosas se fueron dando, ¿no? Yo me atreví a involucrarme en ciertos proyectos en los cuales estaban en juego hacer recipientes biodegradables a partir de residuos agroindustriales, específicamente de la celulosa de los residuos agroindustriales de la región y también hice proyectos en el área de energías para generación de biohidrógeno a partir de residuos de cáscara de piña. Y bueno, en el área de la nanotecnología también hice algunos proyectos que tienen que ver con el ADN, bueno, la papiroflexia del ADN. Entonces, todas estas oportunidades se dieron a través de algunas convocatorias y bueno, a lo que yo voy es que estas convocatorias me permitieron explorar esas áreas
Y en el momento de hacer esa exploración, involucrarme, participar, ir a algunos veranos científicos, que por cierto, los veranos científicos considero que son una oportunidad maravillosa para los estudiantes, para cualquier estudiante, tengas y estés decidido a hacer investigación o solamente tengas inquietudes, creo que los veranos de investigación realmente son semilleros de, de, de futuros profesionistas que tienen una visión diferente, una visión más amplia de la situación. Entonces, a las personas que nos están escuchando, si tienen la oportunidad, por favor, métanse a su buscador de preferencia y buscan ahí un verano de la investigación científica. En sí tenemos un verano de la investigación y de hecho estamos en temporada de veranos, así que también está el verano delfín, o mejor conocido como del Océano Pacífico. También está el verano de la Universidad de Guanajuato. Está el verano, bueno, diferentes universidades ofertan veranos específicamente. Estos que les comenté son algunos, pues, como que los más conocidos. Y bueno, yo tuve la oportunidad de participar en el verano de la Universidad de Guanajuato y de la Academia Mexicana de Ciencias, que desafortunadamente el verano de la Academia Mexicana de Ciencias, hasta donde yo tengo entendido y busqué en junio de este año, no ha podido reabrir sus puertas para, pues, auspiciar estos estudiantes que tienen intenciones de profundizar en ciertos temas de ámbito científico. Muy bien, pues vemos que como bien dice Mónica, los veranos son una oportunidad muy interesante y aquí tú viviste 3 experiencias Sí. muy interesantes donde pasaste de tu licenciatura y de tener una dinámica como tú dijiste, pues ya estaba cómoda, ya conocías esa área, pero decidiste incursionar y probar cosas diferentes y eso fue lo que te llevó a la ciencia. De hecho, aprovechando que estuviste mencionando algunos, les recomiendo ahorita está el verano científico de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior de Yucatán, que mejor conocida como la CIES. Ahorita tiene abierta la convocatoria para la gente que quiera participar en raíces científicas, entonces ahí está en la página de la CIES, puede encontrar esta información. Y pues bueno, Mónica, qué bueno que motives a las personas que nos están escuchando, pues a que prueben, que no tengan miedo. La investigación científica no es aburrida, No. no es para nada más para los genios que sacan 10 en matemáticas. El punto aquí es probar, conocer, perder el miedo y romper esos estigmas, esos estereotipos que se tienen respecto a la gente que se dedica a la ciencia, que son súper buena onda, me consta. Pues vamos a empezar con la sección de contexto para que el público que nos está viendo y nos está escuchando conozca por qué vamos a hablar del monstruo de los plásticos. Y para ello, ese es el título de nuestro episodio de hoy. Les recuerdo, estamos con Mónica Correa, estudiante de posgrado de la Unidad de Materiales, y vamos a hablar sobre qué son los plásticos. Platícanos, Mónica, para poder entender más sobre lo que vamos a ir platicando en este episodio. Claro, este tema del monstruo de los plásticos me gustaría plantearla como una historia que poco a poco se va a ir desarrollando, ¿no? Entonces, para complementar esa historia y conocer de dónde vienen los famosos plásticos y que luego los convertimos o se convirtieron o son monstruos, hay que, pues, darnos oportunidad de ver de dónde vienen, ¿no? Bueno, en este momento yo voy a sacar un recurso didáctico. Espero que para las personas que nos están viendo lo logren percibir. Bueno, este recurso didáctico me va a permitir explicarles de dónde vienen los plásticos. De manera muy general del libro, les puedo comentar que los plásticos vienen o surgen a través de los polímeros. Y bueno, los polímeros son macromoléculas. Estas macromoléculas, como se han de imaginar, pues son moléculas muy grandes. Y bueno, no es que como tal sea una molécula muy grande, fuerte o llenita, es porque son largas cadenas, como esta cadena precisamente que tengo aquí el día de hoy, y les traje específicamente, son largas cadenas que están conformadas precisamente, imaginemos que estos eslabones, espero que los puedan ver por ahí, estos eslabones sean átomos de carbono, hidrógeno, que están enlazados. El detalle, lo que la hace tan especial, en muchos sentidos, es que es una cadena muy larga, muy larga, más larga de la que el día de hoy yo les presento aquí, ¿no? Entonces, esta cadena es muy larga y esa longitud de cadena que es tan grande nos permite tener, pues, pesos moleculares. Por eso decimos que es una macromolécula. No es como tal una molécula grandota, es una molécula que tiene un alto peso
por eso es una macromolécula. Entonces, los plásticos vienen de los polímeros y los polímeros son largas cadenas macromoleculares. Oye, Mónica, pues gracias por traernos aquí esta cadena. Siempre ese tipo de ejemplos nos hacen poder entender un poco mejor, ¿no? Entonces, ahora que nos estás platicando ya entendimos un poco más acerca de cómo se componen los plásticos, cómo nos has definido la parte de las macromoléculas. Nos gustaría también un poco conocer de historia. Siempre es muy interesante saber cuándo es que surge esto del descubrimiento de los plásticos, porque entiendo que igual polímeros hay polímeros naturales, ¿cierto? Si no, tú me Así corriges en es. este momento, pero ya existían por ahí, pero alguien dijo, vamos a hacer esto sintético. ¿Qué pasó ahí? Platícanos un poco de la historia. ¿Cuándo surgen? Si hay por ahí algún científico clave, porque siempre es muy interesante e inspirador si hay un científico clave en este tema para luego googlearlo y aprender mucho sobre él. Platícanos. Claro, pues como bien decías, los polímeros, sí hay polímeros naturales, hay polímeros sintéticos. De hecho, su clasificación, pues hay, digamos, diferentes tipos de clasificaciones, ¿no? Hablando específicamente de los naturales, de hecho, de ahí viene el origen de los polímeros. Los plásticos ya son, digamos, sintéticos, pero específicamente digamos, de dónde inició toda esta idea de las largas cadenas macromoleculares, pues precisamente de las plantas, ¿no? Entonces, si hablamos del origen de los polímeros, nos tendríamos que remontar a las plantas. Y bueno, las plantas están aquí desde hace tiempos inmemorables, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí. Entonces, solamente estaban, así como muchas cosas que vemos en nuestro entorno, pero no les habíamos dado un nombre, investigado un poco más, conocer sus propiedades, pues, no las superficiales, sino las de la molécula. Entonces, a través de ¿cuándo se usaban? Pues desde nuestros antepasados, antes incluso de que el Homo fuera sapiens. Seguramente había estos indicios de que utilizaban las plantas para tejer o para cubrir sus heridas. Entonces ahí ya estaban utilizando los polímeros naturales, ¿no? Entonces su origen es precisamente ese, que es tan antiguo, ¿no? Ya los plásticos, ya los polímeros sintéticos, pues bueno, digamos, estos tienen ya más que ver con la época de la revolución industrial, donde empezamos a tener la necesidad, ya que la población fue creciendo, los avances fueron creciendo, en generar diferentes tipos de productos que nos iban a servir para la vida diaria, ¿no? Eh, Hay una serie de productos que nosotros tenemos, incluso como yo les decía, retomando la parte de los polímeros, nosotros estamos también conformados de polímeros. Entonces, esta parte es algo que me gusta mucho rescatar, porque a veces sentimos que somos tan ajenos a eso, ¿no? En este caso, de los plásticos, su origen son los polímeros y nosotros estamos constituidos de polímeros. Como yo les decía, como son largas cadenas macromoleculares, pues precisamente el ADN está constituido de largas cadenas macromoleculares, las proteínas, la quitina, el colágeno son biopolímeros, ¿no? O polímeros naturales que forman parte de nosotros. Entonces, realmente no estamos tan alejados ni tan ajenos de ellos, solamente no lo sabíamos, pero el día de hoy creo que ya van a tener un indicio y más idea de qué tan cercanos estamos a ellos, ¿no? Y tenemos porcentaje de polímero en nuestro organismo humano. Sí, Y ya así somos es. conscientes de ello, así que tomen nota para que vean que no estamos tan alejados de los plásticos como tal. ¿Tienes por ahí algún nombre de algún científico que nos recomiendes que podamos conocer como dato histórico? Siempre es bueno tener este dato por ahí. Claro, bueno, de eso traigo otro recurso didáctico. A ver. Eh, no me refiero al teflón que está en este pequeño sartén, sino me refiero al mango. No sé si se han dado cuenta que el mango pues tiene características muy especiales, ¿no? Este material del mango del sartén se llama baquelita y precisamente fue inventado por el belga Leo Beckel. Entonces, este científico belga que poco después se mudó a Nueva York, pues precisamente inventó la baquelita. No era su intención principal producir baquelita, pero Como muchas cosas en la ciencia. experimentando, así es, pues generó la baquelita, ¿no? Y como yo les decía, este material es un plástico y tiene propiedades especiales, como por ejemplo que
las amas de casa o cualquier persona más bien que cocine, sabrá que tenemos pues certeza de que si agarramos nuestro sartén del asa, de esta extremidad, de la baquelita, no nos vamos a quemar. Aunque esté cercano al fuego, sí hay una transferencia de calor, es decir, sí vamos a sentir tal vez que está un poco calientito, pero no al grado de quemarnos. Claro, esto sería diferente si lo exponemos directamente al fuego, pero incluso al fuego es un material sumamente resistente, ¿no? Entonces, ya saben, el primer plástico, pues ya formalmente, digamos, registrado y documentado es la baquelita por el belga Leo Beckel. Así que ahora cuando ya estemos en la cocina, podemos decirle a nuestro amigo, a quien esté por ahí, pásame el sartén que tiene el mango de baquelita, por favor. Así es. Y ya vamos a ver que ese es un material polimérico creado por Beckel, Leo Beckel. Leo Beckel, que es belga y que luego se fue a Nueva York. Así es. Muy bien, pues sí, siempre surgen estos experimentos que luego nos dan como resultado grandes maravillas que hoy en día todavía seguimos utilizando. Y en los plásticos nos acabas de dar un ejemplo, pero hay cientos que podríamos estar contando, ¿no? En ese espacio, pero bueno, quizá habrá otra oportunidad en la que estaría interesante mencionar muchos inventos del área de los plásticos, ¿no crees? En Te vamos a definitiva. invitar en una segunda ocasión, ya verás. Muchas Pero gracias. vamos a continuar para seguir más desenvolviendo este episodio del monstruo de los plásticos con Mónica, de la unidad de materiales del CICI. Ya nos dijiste que se empezó, o sea, como que el espíritu de esto fue empezar a atender en la época de la revolución industrial. Había necesidades que cubrir y pues surgen esos estudios y dan por resultado esos nuevos materiales. Pero ¿cómo fue que se empezó a popularizar? Porque pues en ese punto se usaban para cuestiones, necesidades muy particulares de la industria, etcétera. ¿En qué momento fue que antes se usaba las fibras sintéticas, naturales, perdón, hasta para el cordón para colgar la ropa? Todo era muy natural, ¿no? ¿Cuándo hubo un momento canónico en el que ya el plástico empezó a sustituir todo? Ok, pues yo creo que este momento canónico, digamos, creo que sería como tal difícil de precisar. Sin embargo, creo que los plásticos fueron tomando relevancia cuando empezaron a producirse precisamente para actividades que ya no eran tan específicas, ¿no? Los plásticos empezaron a desarrollarse para aplicaciones, pues, de la vida cotidiana, ¿no? Que nos pueden sacar en ocasiones de muchos apuros, pero que hay por ahí ciertas desventajas. Estos plásticos también son conocidos como commodities. Entonces, estos plásticos seguramente ustedes los conocen. Ahorita los voy a mencionar. Por ejemplo, pueden ser las botellas de agua, los plásticos desechables, así como los cubiertos desechables o todos los que ustedes conocen como desechables, ya sean los que conocemos o bueno, tradicionalmente les decimos que son de unicel, que bueno, la parte técnica es que es poliestireno, así como los platos, ya ven que hay estos de platos de unicel, vasos de unicel y las cucharas y bueno, los cubiertos tienden a ser de otro material que también es plástico, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde empezaron a ser, digamos, populares para la mayoría de las personas, ¿no? Los empezamos a relacionar, a saber que son plásticos, a conocerlos, porque algo que me gustaría destacar es que los plásticos vinieron a, digamos, a ganar terreno en cuestión con otros materiales, como por ejemplo los metales, ¿no? Hay muchos plásticos que sustituyen, bueno, desde la antigüedad empezaron a sustituir el uso de materiales metálicos. Y bueno, la industria del metal es mucho más contaminante que la industria del plástico. Hablando, una manera muy sencilla de verlo es que imaginemos que vamos a crear un, una placa metálica, ¿no? Esta placa, entonces tenemos que fundimos el metal y lo vertimos, por ejemplo, en un molde y tenemos una placa metálica. Eh, Ahorita la aplicación creo que no vendría mucho al caso, ¿no? Pero entonces en ese proceso de fundir el metal, de vertirlo en un molde, también necesitamos agua y necesitamos, bueno, los aditamentos de la industria del metal no, no son como tantos solventes, ¿no?
se ocupa mucha agua, ¿no? Entonces es mucha agua que se desperdicia y mucha agua que se contamina. Y precisamente hay que recordar que pues hay mucha contaminación por metales pesados en el agua, que en ocasiones esa agua si llega a los ríos, pues entonces va a provocar el envenenamiento de cualquier flora y fauna que se encuentre cerca de él, porque realmente pues el ser humano y los seres vivos no estamos diseñados para tener altas concentraciones, ni siquiera digamos altas, porque a veces tal vez podemos pensar que altas es como 1 kilo o 1 litro, ¿no? Sino concentraciones que son muy pequeñas, que si nosotros las conociéramos son muy pequeñas, pero que nos harían daño a nosotros, a los animales y a las plantas también. Entonces, eso es como que, digamos, una desventaja de la industria de los metales, que pues los plásticos no la tienen. Algo que también es importante destacar es que todas las industrias son contaminantes. La industria que ustedes imaginen, ya sea la porcina, ya sea, bueno, una granja, ni siquiera es industria, pero contamina. Entonces, la contaminación creo que forma parte de la vida del ser humano, ¿no? Entonces, tal vez solamente haya ciertas acciones que podamos tomar para disminuirla o tratar de mitigarla. Disminuir los impactos que generamos como seres humanos, ¿no? Así Oye, es. Mónica, está muy interesante. Me has llamado un poco a la reflexión en varios aspectos. Sobre todo, utilizaste la palabra desventajas, ¿no? Te voy a decir por qué, porque normalmente o en el ámbito popular se dice es que los plásticos son malos. De hecho, el título del podcast es El monstruo de los plásticos, como diciendo que los plásticos son los causantes de muchos problemas y así se nos ha dicho mucho tiempo. De hecho, siempre nos ponen para llamarnos a la conciencia a la tortuguita que está ahogada con un material de plástico o al pececito que está dentro de una bolsa de plástico que está flotando en el mar. O sea, siempre al nivel del público como que nos dicen que los plásticos han sido malos. Sin embargo, yo creo que se popularizaron porque tenían muchas características muy buenas que podían aprovecharse por nosotros y por diferentes industrias. Entonces, tú mencionaste el hecho de la palabra desventaja. Yo creo que vamos muy bien encaminados para la siguiente pregunta. Hay posturas que dicen que los plásticos son malos, que los plásticos son buenos. Hay ventajas, desventajas en las aplicaciones. ¿Tú qué opinas en este punto? Tú como persona que te dedicas a la investigación de los polímeros. Bueno, yo creo que los polímeros son un tipo de material que nos puede ofrecer muchas ventajas a un costo menor y que incluso, digamos, en cuestión de contaminación, sería un problema que yo diga que son menos contaminantes. Es que ya sea, como les decía, un metal, un plástico o otras industrias, los cerámicos, también tienen sus contaminantes, ¿no? Entonces, eh, la ventaja, tienen una gran variedad de aplicaciones. Nosotros podemos hacer membranas poliméricas, por ejemplo. Yo soy membranóloga. Soy membranóloga, me dedico a hacer membranas a partir de diferentes plásticos. Entonces, en el ámbito de las membranas, pues podemos hacer membranas para aplicaciones de tratamiento de agua, es decir, purificación de agua, saneamiento de agua, desalinización del agua. Podemos hacer membranas que sirvan como apósitos o como estos parches para regeneración de tejidos, para personas quemadas, para tratar diferentes enfermedades, por ejemplo, que tenga que ver con la regeneración de la piel. Podemos hacer membranas que sean catalíticas para generación de biodiesel. Podemos hacer membranas iónicas que sirvan para la generación de energía. Podemos hacer membranas, eh, pues bueno, yo creo que ya mencioné diferentes áreas, ¿no? Estamos hablando de la parte de la salud, del tratamiento de agua, la generación de energía. Entonces, y solamente estoy hablando de membranas. Podemos hacer polímeros que sirvan para el área de la construcción, que ahorita está como que muy de moda, ¿no? Bueno, digamos de moda, ¿no? Pero es otra posibilidad que permite aprovechar los materiales, por ejemplo, el PET, para hacer tabiques de PET o comprimir cajas de Tetra Pak, hacer materiales compuestos, hacer materiales aún más sofisticados, materiales, bueno, hay específicamente un grupo de investigación que se dedica a hacer materiales compuestos avanzados, ¿no? Entonces estas ya son aplicaciones un poco más especializadas, pero a lo que yo voy es que hay una gran cantidad de posibilidades, eh,
más bien de posibles aplicaciones a los plásticos, ¿no? Entonces, creo que esa es su principal ventaja. Bueno, lo otro del costo, pues claramente está relacionado con la aplicación que le vamos a dar. No va a ser el mismo costo hacer recipientes biodegradables con fibra de coco, hacer un, un plástico que nos permita también detectar la temperatura de un cuerpo o hacer paneles táctiles, ¿no? No es el mismo precio, claramente, pero hay algunas cosas, algunas otras aplicaciones más cotidianas que sí podríamos decir, no, es que es más económico, Más accesible. más accesible. Simplemente las bolsas de supermercado, a comprarte una bolsa de yute o un sabucán, pues ahí ves la diferencia de un precio. Es por eso que se usan tanto, ¿no? En algunos casos, ¿no? Y desventajas, bueno, las desventajas yo creo que están muy relacionadas con su consumo. Entonces ahí es cuando tal vez tenemos que hacer un esfuerzo y reflexionar sobre si es, es redituable que yo prefiera una bolsa de polietileno, ya sea un color blanco, gris, de la que nos dan en el supermercado, de la que generalmente está en circulación y que utilizamos para poner nuestros alimentos o para transportar cosas, porque las bolsas pues son muy útiles, ¿no? Hablando específicamente de las bolsas, a comprar un sabucán. ¿Cuánto te cuesta comprar un rollo de bolsas, ya sean transparentes o de algún color, en comparación con comprar un sabucán? Tal vez al inicio no veamos ese costo-beneficio, ¿no? Tal vez sea más accesible comprar un rollo de bolsas que si se ensucia la bolsa, que la puedo reutilizar, pero pues la desecho y ya saco de mi rollo de bolsas una Una bolsa nueva. más, ¿no? Entonces, a pagar directamente, por ejemplo, un sabucán que yo compré aquí, un sabucán hace como 6 años, que me costó 40 pesos. Chispas, no es lo mismo tal vez pagar 40 pesos por un sabucán, que es una pieza, a pagar 36 pesos, 20 pesos por un rollo de 10, 12, 15, 20 bolsas, dependiendo de dónde se compre. Ujú. Tal vez ahí observamos las cosas desde una óptica diferente, ¿no? Claro, pero creo que aquí ese ejemplo que nos dice está interesante porque el Sabucán ya tiene 6 años que lo tienes y te sigue sirviendo y las bolsas pues ya a veces yo creo que ya se desecharon y hasta compraste no sé cuántos rollos. Lo que nos lleva ahora sí a la última sección, que es el meollo del asunto, porque queremos profundizar en esta parte, Mónica, acerca de, hay un punto en la vida, en la historia de la humanidad, donde ya empezamos a ver a los plásticos como un enemigo, como un problema, Como un monstruo. como un monstruo. Y acorde si nos recordamos hace unos minutos lo que nos platicaste, pues la verdad es que los plásticos son maravillosos. Nos diste infinidad de aplicaciones con mucho beneficio para la humanidad, para el medio ambiente, para el cuidado del agua, etcétera. Entonces, pues no son tan malos en realidad. Eh, pero, ¿en qué punto se empezó a ver como enemigo a los plásticos? Creo que se empezaron a ver como enemigos cuando desafortunadamente los océanos, los mares, nuestras playas aquí en Chelem, en Telchac, en Progreso, o simplemente vas caminando por la banqueta, porque vas a tomar tu transporte para ir a tu trabajo o a tu escuela y ves un montón de basura. Llueve y las alcantarillas están tapadas de basura. A veces igual hay mucha tierra, muchas hojas, pero ves allá una cantidad de plásticos y tú dices, y claro que han hecho diferentes campañas, diferentes organismos, pues para tratar de concientizar, ¿no? Pero entonces ahí es donde yo me hago la pregunta, ¿el plástico tiene la culpa? Porque el plástico no llegó solito al mar, el plástico no llegó solito a la alcantarilla. Entonces es por eso que yo comentaba previamente, ¿no? Que hay que hacer un consumo responsable, ya sean de que necesitamos un sartén que tiene partes metálicas, tiene bastantes polímeros, todo esto es plásticos o son polímeros, todo este recubrimiento también. Entonces, eh, ¿de verdad me hace falta el sartén? ¿O con los que tengo estoy bien? Lo quiero comprar porque este sartén tiene un diseño tan elegante, tan bonito que me llama la atención comprarlo. ¿De verdad?
de nuevo, ¿de verdad lo necesito o lo estoy comprando porque es el último sartén, por así decirlo? Que tiene el influencer favorito, ¿no? O que tiene el influencer favorito o que lo promocionó alguien que me cae muy bien en las redes sociales o en la tele. Entonces, vamos de nuevo a la parte del consumo. ¿De verdad lo necesitas? ¿De verdad te va a servir más el rollo de bolsas blancas, transparentes, que un Sabucán? ¿Cuál te va a durar más? En definitiva, mi Sabucán, después de 6 años, sigue intacto. Se ha ensuciado porque voy al mercado con él, pero le doy una lavadita y miren, como nuevo. está muy bien, ¿no? Entonces, en ocasiones también, pues para las fiestas compramos desechables porque se reúne la familia, porque pues somos muchos en la familia y luego la verdad sí es un trabajal, los trastes, Ponerse a lavar lavarlos y los todo, trastes ¿ves? es A cosa veces, difícil. sí, o a veces, pues, es, es más fácil. Es la opción más fácil, más rápida. Vamos, compramos una bolsa de desechables y hacemos la carnita. Mm. Y tenemos la fiesta y al final, ¿qué haces? Agarras una bolsa negra y metes ahí todos tus desechables. Claro. Por eso les llaman commodities, ¿no? Que nos dijiste, porque nos dan comodidad. Así es, nos dan comodidad en la vida cotidiana, ¿no? Entonces hay que replantearnos. ¿El problema son los plásticos? ¿De verdad son los plásticos el problema? Sí, pues este es un buen ejercicio de reflexión que Mónica nos está invitando a que nos hagamos. Y ahorita, retomando lo último que mencionaste de los desechables y de las fiestas, voy a tomar esa última parte que nos mencionas, la palabra desechables. Por una parte, tienes este punto muy válido acerca de exponer que el consumo, pues de cierta manera es el que ha generado un problema, ¿no? Con el consumo de los plásticos. Pero ¿qué pasa con la parte de los desechos? Que esa sería la siguiente pregunta. ¿Será un problema la correcta disposición de los plásticos? Porque al final los vemos como basura, pero basura y desecho no es lo mismo. De hecho, en el episodio pasado platicamos de eso con Jessica y Jessica nos decía, no, el desecho es una cosa, la basura es otra cosa. Entonces, los plásticos podrían ser desechos, ¿cierto? Que podrían transformarse en otra cosa. En definitiva, los plásticos se pueden transformar y se transforman. De hecho, ustedes, si tienen la oportunidad por ahí de ver, de revisar alguna botella que tengan, algún topper, algún producto plástico, eh, lo revisan la parte de atrás y va a tener un numerito. Ese numerito, a veces ese numerito viene dentro de un triángulo, un triángulo elaborado a partir de flechitas, o solamente es un número. Ese número en ocasiones o dice, si está dentro del triangulito, dice el número de veces que ha sido usado. O también, más bien reciclado, más bien sí, usado y transformado para volver Una a vida su útil. vida, a su vida útil, ¿no? O a veces ese mismo número nos dice el tipo de plástico que es, ¿no? Entonces hay que estar al pendientes porque sí tenemos una gran cantidad de plásticos y en definitiva creo que la correcta disposición de ellos, así como su consumo, podría traer grandes beneficios, ¿no? Y que tengamos, abramos nuestra mente y también, pues sí, un poco de reflexión, porque como yo les decía, no llegaron solos ahí, entonces hacer una correcta disposición nos permitiría también, si tuviéramos tal vez una mejora en las políticas públicas y pues más empresas se sumaran a lo que es la transformación de los plásticos, el reciclaje de los plásticos, pues entonces se podrían volver a aprovechar, ¿no? Aplicaciones como cuáles, por ejemplo, si los reciclamos, ¿qué podríamos obtener de los plásticos reciclados? Muy bien. Pues las botellas de PET, las botellas de donde viene el agua embotellada, los refrescos, precisamente se reciclan y se vuelven a hacer botellas con ellos mismos. Incluso los garrafones de agua de 20 litros se pueden se pueden reciclar y ya dependiendo del estado de los plásticos es, digamos, la aplicación que se les puede dar, porque hay que tomar en cuenta que no es lo mismo un material virgen, imaginemos una botella, está en un anaquel, la tomamos y al final pues la compactamos,
En el mejor de los casos la compactamos y la tiramos en el bote de basura o en un lugar donde se va a reciclar. Esa botella tiene que ser evaluada para ver en qué condición está, porque la industria no nos puede volver a ofrecer un producto del cual pues no cumple con la normativa para que pueda salir al mercado, ¿no? Y eso pues también está muy bien. Necesitamos pues tener productos de calidad, que haya un estándar que se tome en cuenta, que se cumple, porque si no, pues imagínate que agarramos cualquier material, lo reciclamos y te vuelvo a dar una botella, al final la agarras y ¡pum!, ¿no? Entonces, sí hay que tomar en cuenta ese tipo de aplicaciones. Muchos de los plásticos que se reciclan se les vuelve a dar para el mismo uso, ¿no? Y hay muchos otros que desafortunadamente por el tipo de material y la pérdida de propiedades y que en ocasiones desafortunadamente al momento de volverlos a someter a un proceso para transformarlos, es decir, para reciclarlos y recuperarlos y reintegrarlos a la vida útil, pues sufren una pérdida importante de sus propiedades, ¿no? Que generalmente están relacionadas con las propiedades mecánicas, porque hay que recordar que estos materiales, pues nosotros estamos en contacto con ellos, ¿no? Y tienen que, pues, resistir. Claro. El esfuerzo mecánico tal vez no pueda parecerlo, pero sujetarlo, pues ya estamos haciendo fuerza. O trasladarnos, por O ejemplo, una botella de refresco. Así es, o trasladarlo de un lugar a otro. Entonces también, este, la industria tiene que, como yo les decía, acatar esta normativa, pues para que los productos sean productos de calidad, no reciba quejas, denuncias o pérdidas, ¿no? Claro. Y también lo que yo les decía, como en ocasiones cuando se recuperan los materiales y se reciclan, hay pérdidas de sus propiedades, entonces tienes que pues poner una serie de aditivos que te permita que ese material cumpla ahora con la normativa. Y entonces ahí viene el detalle, que esos aditivos, pues ahora sí que nos sale más caro el caldo que las albóndigas. Ujú. Entonces es por eso que la industria pues lo piensa más de 2 veces antes de decir, no, pues sí es que los vamos a recuperar y voy a volver a hacer botellas, ¿no? Entonces es ahí donde todavía se están haciendo investigaciones, se trabaja arduamente, pues para que estos procesos de reciclado permitan de verdad reincorporar estos materiales plásticos a una vida que sea útil, ¿no? Y sustentable, ¿no? Sí, y también sustentable. Entonces, sí es un círculo que puede ser muy virtuoso, pero en ocasiones, pues, si sale más caro volver a producir el reciclaje vamos de nuevo a utilizar el ejemplo del PET, si sale más caro em, reciclarlo que hacer PET virgen, pues la industria va a preferir hacer PET virgen. Claro. Oye, Mónica, ya estamos por terminar, nos quedan un poquitos minutos, pero no podemos dejarte ir de este espacio sensacional sin que nos platiques por último. ¿Qué estás trabajando tú en el CISI? Estás desarrollando una investigación científica en tu doctorado y ya nos adelantaste que sobre membranas. Pero si nos platicas brevemente, así en un minuto, ¿qué es lo que tú estás trabajando? Nos gustaría conocer, porque pues vemos que eres una apasionada de los polímeros. Muchas gracias. Pues sí, yo me dedico a hacer membranas iónicas para generación de energía. Estas membranas precisamente tienen esa capacidad a través de un proceso un poco más complejo como es la electrodiálisis, pues aprovechar el flujo de una corriente salada, salada, bueno, el flujo de dos corrientes saladas y a partir de la celda en la que se lleva a cabo este proceso, obtenemos una solución concentrada, rica en sales, una solución libre de sales. Entonces ya hay como un proceso de purificación y en el inter también estas membranas nos ayudan a generar energía. Y entonces esa energía puede almacenarse y puede aprovecharse. Entonces estas membranas son un proyecto bastante ambicioso y Necesario. sí, ojalá y todo salga muy bien para que pues puedan tener una utilidad y bueno, este tipo de membranas se conocen como membranas bipolares, se utilizan ya en algunos países de Europa y pues ya está comprobado que sí
pues tienen beneficios, ¿no? Y que pueden ayudar a generar energía que se puede utilizar para otras actividades, para pues la luz de un foco o alguna otra que no tenga un consumo tan demandante. Igual depende del sistema, de lo grande del sistema, pues esa es la cantidad de agua que vamos a poder tratar, que vamos a poder purificar de sales y la energía que nosotros vamos a generar. Entonces es un proyecto que puede ser escalable y que pues tendría varios beneficios. Oye, pues está súper interesante, Mónica. Ojalá que en el futuro vengas y nos platiques ya cómo va esta transferencia de esta tecnología, ya que se haya publicado y todo va a ser muy interesante poder escuchar otra vez más de este proyecto en particular. Mónica, pues se nos ha acabado el tiempo, pero la verdad estamos muy contentos de haber podido platicar contigo, de conocerte más y de que compartas con el público, pues toda esta información sobre los plásticos que están estigmatizados como algo negativo. Y pues hoy creo que en estos minutos nos sirvieron para reflexionar acerca de si realmente son malos o por ahí hay unos detalles con nosotros que los utilizamos, que creo que va más por esa parte. Pues muchísimas gracias, pero mira, también te dejaron un comentario por acá y te mandan saludos desde Tabasco. Dicen que está muy interesante el origen de la baquelita. Entonces, gracias por compartir este tipo de datos curiosos que siempre, pues es muy, muy bueno para enriquecer la cultura científica de los ciudadanos. Entonces, les recuerdo, este fue el espacio Cienciacional. Agradecemos muchísimo que nos acompañen. Recuerden, todos los jueves en punto de las 4 de la tarde vamos a estar aquí compartiendo con ustedes yo, Julio Domínguez, y siempre traemos a un experto como hoy, Mónica Correa Durán, que nos acompañó, estudiante del doctorado, ya va en 8º semestre del doctorado en la unidad de materiales poliméricos del CICI, y a quien le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros. Nos vemos el próximo jueves. Les recuerdo que el próximo jueves vamos a hablar sobre un tema muy interesante, organismos genéticamente modificados, con una persona especialista en este tema de la unidad de biotecnología. Entonces no se lo pueden perder, es a las 4 de la tarde. Y bueno, gracias a la Quimbomba Radio por permitirnos transmitir en sus espacios, y también pues a todos los seguidores de @CISoficiales mandamos un cordial saludo y agradecemos que nos estén sintonizando. Nos vemos la próxima semana. Chao. Hasta luego. Adéntrate en el fascinante mundo de la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana. Acompáñanos a explorar los límites del conocimiento humano y el futuro que nos espera junto con expertos en Cienciacional.